pasando cada una de las personas. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuántos tipos de inmunidad hay? ¿A qué se llama inmunidad? Buen día, doctora. Buen día. Tenemos 3 tipos de inmunidad, que sería la innata, la adquirida y la pasiva. La innata es una inmunidad natural, que todas las personas nacemos con eso, y que es una forma de protección general. La inmunidad adquirida es una inmunidad activa que se desarrolla durante el transcurso de nuestras vidas. Y la inmunidad pasiva, esta puede ser una inmunidad más o menos prestada, que puede ser de una fuente a otra, y esta dura poco tiempo. Eso sería, doctora. Ya. A ver si has entendido bien la inmunidad pasiva. Un ejemplo. Puede ser en las de cuando la madre transmite al bebé la primera leche y protege al bebé de infecciones. No. Puede ser eso, Vamos. Sí, dime. No, entonces, ¿cómo sería, doctora? Eso es, digamos, lo que he podido leer. Sí, vamos a desarrollar esto un poquito más adelante, que todos los tipos de inmunidad. ¿Ya? Entonces, ahorita les explico. ¿Alguien más? Bueno, nadie más creo que quiere participar. Les dije que repasen, que sea una clase participativa hoy día, porque el solo escuchar va a entrar por un lado y va a salir por el otro. Es mejor siempre repasar antes la clase para que así también tengamos mayor participación, mayor, o sea, entendimiento, ¿ya? Si hablamos propiamente de solo inmunidad, la malnutrición, por ejemplo, afecta a determinadas funciones del sistema inmunitario. O sea, ¿qué quiero decir? Un paciente con desnutrición va a estar con inmunidad baja, ¿no? Por tanto, la evaluación de este parámetro es importante en un estado nutricional. Entonces, hay tipos, va a condicionar en este caso, aparte de lo que dijo
Giancarla, hablamos de otros dos tipos de inmunidad, hablando así de la interpretación misma del laboratorio. En este caso es una inmunidad humoral y otra es la celular, ¿ya? La humoral es lo que vamos a hablar más adelante, que es parte de las inmunoglobulinas y los factores de complemento, que son parte del sistema inmunitario. Y la celular, que es los glóbulos blancos y sus diferentes formas que ayer hemos avanzado. O sea, todo es un complejo bastante amplio, el sistema inmunitario. Y la linfopenia, como ayer dijimos, es disminución de defensas, pero a la vez también es un signo de malnutrición proteico-energética, ¿ya? Debido a la reducción misma especialmente de los linfocitos. Ahora, linfocitos hay varios, pero el que más interviene es el linfocito T, ¿no? Hay una fórmula incluso de recuento de linfocitos, que tal vez después obviamente lo puedan hacer, se llama el test de detección de linfocitos, que las cifras generalmente están de 1200 a 2000 milímetros cúbicos. Entonces, esta cifra de 1200 a 2000 milímetros cúbicos es una malnutrición ligera, pero cuando está entre 800 y 1199 estamos con una desnutrición moderada y por debajo de 800 en una desnutrición grave. O sea que este tipo de linfocitos T también nos ayuda a un poco interpretar en qué tipo de malnutrición estamos o complementar si estamos sospechando de una malnutrición. ¿Ya? Entonces, otras pruebas también que se hacen funcionales de inmunocompetencia y adecuado estado nutricional es el test de hipersensibilidad retardada. ¿A qué se llama este test de hipersensibilidad? Tal como lo dice, es un test, pero de hipersensibilidad. Entonces, donde nosotros, por ejemplo, colocamos no sé, una inyección puede ser, ¿no? Un antígeno, un anticuerpo. En este caso estamos hablando mucho ahora de las vacunas, ¿no? Entonces puede ser que esta hipersensibilidad en algunos pacientes, la vacuna, que son proteínas, generalmente no les hace nada y no tienen ninguna reacción. Entonces, esto podemos decir que el paciente está tal vez con inmunidad, no tal vez, sino está con buena inmunidad. Pero si encontramos que hay una hipersensibilidad retardada, a lo que se llama una alergia cutánea, todo lo que es A es sin reacción, alergia cutánea, o un retraso o ausencia de la respuesta a esta inyección intradérmica, ya sea de antígenos, o sea de vacuna, o sea, puede ser también de cualquier tipo de la prueba de tuberculina, por ejemplo, que se hace cuando los niños, por ejemplo, no vienen al centro, a los hogares, y no sabemos si están vacunados con la tuberculosis. Entonces, esta es la prueba de la tuberculina. Entonces, los niños desnutridos no reaccionan rápidamente y no hay reacción. Entonces, es significativo también de malnutrición esto, ¿sí? Ya sea moderada o severa. Entonces, la cuantificación de inmunoglobulinas y fracciones del complemento, la cuantificación de inmunoglobulinas y fracciones del complemento también valoran la inmunidad humoral, como les digo, y se altera esto. Especialmente estas inmunoglobulinas se alteran cuando hay una malnutrición grave. Entonces, la energía es una medida inespecífica, sí, del estado nutricional, pero nos puede llevar a sospechar y detectar en ciertos casos, ¿ya? Entonces, ya hablando de inmunidad y sistema inmune, el sistema inmune, ¿por qué está compuesto? A ver, la pregunta. El sistema inmune, ¿por qué está compuesto? ¿Quiénes componen entonces en total el sistema inmune? Hemos dicho ahorita, en este momento, que son factores de complemento, inmunoglobulinas. ¿Será que falta algo más?
Nadie. Entonces, ¿para qué voy a avanzar si no saben qué es sistema inmune, qué componentes tiene? Sí, lo he dicho ya una gran parte. Doctora, buen día. Buen día. Los linfocitos. Sí, acabo de decir los linfocitos, en especial T. Estuvimos hablando del recuento Los de B y los linfocitos. T, ¿verdad? ¿Perdón? Los linfocitos B y los T, ¿verdad? Linfocitos T. Ajá, T. T, T, sí. T. Sí, acabo de decir, sí, que hay incluso un porcentaje que hay en recuento de estos para diagnosticar en qué grado de desnutrición estamos. Pero aparte de eso, hay otros componentes. El sistema inmunitario es amplio. Doctora, ¿y el sistema de complemento que forma parte del sistema inmunológico? Sí, también ya lo dije en este momento. Ay, Algo más. Hay dos integrantes importantes que nosotros tenemos. Está fácil complementar. ¿Nadie? Bueno, cosa tan fácil no me van a responder. ¿Qué es un anticuerpo? ¿No es parte del sistema inmune? Buenos días, doctora. Sí, es parte del sistema inmune. Entonces, ¿qué más aparte del anticuerpo? antígeno, doctora. Exacto, exacto, exacto. El sistema inmune está compuesto inmunoglobulinas, del factor de complemento que hemos dicho que es parte del humoral. Del celular es parte los glóbulos blancos y los linfocitos y toda la variedad que tenemos, ¿no? De glóbulos blancos. Aparte están los anticuerpos y el antígeno, que es importante ahora que estamos en tiempo de COVID, ¿no es cierto? Hablamos mucho de esto. Entonces, ese es el sistema inmunitario, está compuesto por todos estos, ¿no? Y tenemos que hablar también de respuesta inmune y clases de inmunidad, ¿no? Por ejemplo, conceptos generales, ¿qué es inmunoglobulina? ¿Qué es anticuerpo? ¿O qué creen que inmunoglobulina y anticuerpo es igual o piensan que es diferente inmunoglobulina y anticuerpo en la forma incluso de reacción? Los que se han enfermado COVID, les han dicho, ¿no? Ya tienen anticuerpos. ¿Han escuchado ese término? Doctora, sí, pues los anticuerpos se fabrican en nuestro sistema y las inmunoglobulinas creo que se crean de sustancias, algo por el estilo, no estoy muy segura. Ya.
Ahí está mi lista. ¿Alguien más? Doctora, entonces los anticuerpos son respuestas a los antígenos, ¿así sería? ¿Son totalmente diferentes? Inmunoglobulinas y anticuerpos hemos preguntado, ¿no? Algunos de los que me están escuchando se han enfermado COVID. ¿Nadie? ¿Nadie se ha hecho una prueba de COVID? Bueno, estoy hablando de interpretar una prueba de ELISA, ¿no? Que es la más, digamos, fidedigna. Ya, no van a responder, creo. Inmunoglobulinas y anticuerpos son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos, ¿ya? El anticuerpo lucha contra el cuerpo extraño, ¿sí? Y las inmunoglobulinas son proteínas de la forma globulina que se libera en forma autoinmune y también actúa sobre el cuerpo extraño. O sea, en algún momento son sinónimos, ¿ya? Lo que nos están poniendo en las vacunas, por ejemplo, ahorita son inmunoglobulinas, son proteínas, ¿ya? ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? No. Sí, doctora. Ahora, ¿cuántos tipos de inmunoglobulinas hay? ¿Cuántos tipos conocen de inmunoglobulina? Cinco, doctora, de los que recuerdo A, E, M, eso recuerdo. Ya. A, E, M, G y D. ¿Ya? Los nombres se ponen de acuerdo a la cadena pesada que tienen, ¿no? Cada inmunoglobulina. Por ejemplo, la IgG, su cadena pesada es gamma, por eso se llama IgG. Entonces, es el más numeroso el IgG que tenemos porque el bebé ya nace con esta inmunoglobulina, ¿ya? Se encuentra en la placenta de la madre y pasa de sangre de la madre al bebé directamente. Esta IgG va de la mano con el sistema de complemento, activa el sistema de complemento, ¿ya? Activa los fagocitos, los macrófagos, entonces hay una reacción inflamatoria, escuchen bien. Entonces reconoce anticuerpos y antígenos, todos los anticuerpos y antígenos los reconoce esta IgG. Por eso que es parte de la prueba de ELISA del COVID, el IgG, ¿ya? Porque ¿qué pasa si el IgM, por ejemplo, en la prueba de ELISA es negativo, el IgG es negativo, entonces en este momento no hay evidencia de infección actual o previa, ¿sí? ¿Sí? Entonces es una parte de la interpretación. Y la IgM cuando es positivo y IgG negativo, esto sugiere una infección en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si IgM es positivo, entonces estamos frente a una infección de las primeras etapas de la enfermedad. Si IgM positivo, IgG positivo, esto sugiere una infección ya en la etapa intermedia de la enfermedad y acá ya está terminando, culminando su enfermedad, ¿no? Ahora, si el IgM es negativo y el IgG es positivo, escuchen bien, el IgG positivo, entonces ya se está recuperando el enfermo y ya hay anticuerpos, ¿sí? Entonces, es importante saber la acción de estas inmunoglobulinas, ¿no? La IgM, la cadena pesada es la Mi, ¿no? Esta forma de rueditas en su aspecto más característico, se le ven las figuritas como rueditas, son los primeros sí que aparecen cuando estamos frente a antígenos, por eso es lo que explica en este momento, ¿no? Cuando el IgM es positivo, estamos empezando la enfermedad. O sea, estoy hablando del COVID o de cualquier otro, ¿no?
Entonces, tiene hasta 10 sitios de conexión, activa macrófagos, activa el complemento, ¿no? Y a este IgM en sí es interesante porque le gustan los antígenos polivalentes. ¿Y qué es un antígeno polivalente? Un ejemplo de antígeno polivalente es el virus, ¿ya? El virus es un antígeno polivalente. Entonces, ahí la interpretación final de una prueba de ELISA del COVID. Entonces, es en base al IgM y al IgG. El IgM reacciona rápido ante este virus, le encanta el virus, y el IgG ya produce los anticuerpos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso ya sabemos, si tenemos un IgG positivo al último, ya tenemos anticuerpos, ya estamos pasando la enfermedad, ¿ya? El IgA, en cambio, el IgA no se toma muy en cuenta, ¿no? No se toma muy en cuenta en la prueba de ELISA, pero también su característica es que se encuentra en secreciones, todo líquido que esté como defensa, por ejemplo, en la saliva, en la sangre, en la leche de la madre, ¿no? En el moco mismo de la nariz se encuentra este IgA, ¿no? No es tan prevalente para detectar una infección, pero es una forma de barrera, ¿no? Porque la saliva, todo esto, el moco, es una barrera que tenemos ante las bacterias, ¿no? Forma monómeros no pentágonos, como el anterior también. Y el IgD es una cadena pesada delta, por eso el nombre de IgD. También es receptor de antígenos, pero no actúa mucho contra los virus tampoco, ayuda en algo, pero no es prevalente, ¿no? En esto. Tiene una membrana de linfocitos, así actúa de la mano con linfocitos la IgD. Entonces, no se olvide, anticuerpo y inmunoglobulinas son lo mismo. Eso es lo que no me han podido responder. Son proteínas de la familia de las globulinas. Una forma es soluble en el plasma y la otra pegada, que es una membrana de los linfocitos, también que hay B, que actúan como receptores de antígenos. El linfocito B, por ejemplo, también reconoce bacterias, virus, inclusive células tumorales, ¿no? Este anticuerpo, si ustedes se van a la parte de bioquímica, y en bioquímica tal vez lo han visto, yo creo que sí, tiene la forma de Y, ¿no? O sea, una forma de Y, ese es el anticuerpo, cuando vean la figura. Entonces, a la parte de arriba generalmente es variable y la específica para antígenos es la de abajo, o patitas, que es constante, o la patita. Entonces, cada brazo se une a un antígeno reconociendo cada distinto, ¿ya? Ahora, las inmunoglobulinas son proteínas entonces de la globulina, ¿no? Interactúan de manera específica, como han visto, y los antígenos, ahí sí la diferencia. Los antígenos son sustancias o moléculas que desencadenan la respuesta inmune, pero no actúan directamente, ¿ya? También son proteínas. Entonces, el sistema inmune en sí se encarga de montar una respuesta inmune para defendernos de estos agentes lesivos con agentes exógenos, en especial ahora los virus, las bacterias y por qué no decirlo también de los parásitos, ¿no? Y endógenos también, el pH estomacal, la célula tumoral que podemos adquirir en algún momento. Entonces el sistema inmune también actúa en esto, ¿no? Entonces han visto que está compuesto por un montón de proteínas, pero también está compuesto por órganos y tejidos, el sistema inmune, ¿ya? Entonces, esto del pH estomacal, por ejemplo, es interesante porque si nosotros tenemos una dieta alcalina, de hecho, no va a ser el nido de virus y bacterias, ¿no? Ni de parásitos. Entonces, es importante también el manejar una dieta alcalina para tener un buen sistema inmune, ¿ya? Entonces, aparte de lo que han dicho, lo que hemos dicho, anticuerpos, antígenos, inmunoglobulinas, el sistema inmune además está
compuesta de órganos linfoides, primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios sí deberían saber y deben saberlo esto. Los primarios son el timo, la médula ósea, donde se generan todos los linfocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, por ejemplo, la médula ósea, ¿no? Y secundarios son los ganglios linfáticos y el vaso, donde realiza su actividad, ¿ya? Ayer nomás estuve frente a una paciente que probablemente tenga cáncer de hígado y de vaso. Bueno, está ella en un proceso de adopción también, ¿no? Quiere adoptar a una niña, pero si ustedes la veían, directamente decían que estaba embarazada, porque tenía la barriguita de embarazada y bastante pronunciada. Ya, pero no daba con la edad porque ella tiene 54 años, ¿no? Entonces, cuando le hice recostar a la camilla, vi la circulación colateral, ¿no? La circulación colateral son esas venitas que vienen por la barriga, que el hígado por defensa hace que se pronuncie más, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos frente a un cáncer de vaso, obviamente la señora tiene un sistema inmune bajo, ¿no? Bajo. Y los ganglios linfáticos pronunciados, porque se le toca la parte del cuellito, detrás las orejas y tiene ganglios, ¿no? Entonces es un pronóstico un poquito grave y delicado. Y pues es un poquito difícil decirle a ella, ¿no?, de que su situación es delicada, a pesar de que ella está con muchas ganas de hacer la adopción. Bueno, esta manera de paréntesis. Tejidos linfoides también es parte del sistema inmune. Tejidos linfoides en órganos no linfoides, por ejemplo, a ver a qué me refiero. Cúmulo de tejido en la faringe o en las amígdalas. Alguna vez, a ver si ven ustedes si tienen algún pariente, niño, no sé, le hacen abrir las amígdalas cuando está con problemas de garganta. Entonces se ve como una pus, ¿no? Eso se llama amígdalas pultáceas, nosotros llamamos como médicos. Pero también esto es parte del tejido linfoide, que está queriendo defenderse el organismo a manera de esa estructura. ¿Ya? Y en el intestino también tenemos unas parecido a los ganglios o las placas de Peyer. Entonces, miren, el organismo es sabio y se defiende, ¿no?, con todos estos órganos que les estoy indicando. Ya, tejido linfoide en mucosas, tejido linfoide en piel. Algunos toman el tejido linfoide en mucosas como MALT y tejido linfoide en piel como SALT, ¿no? Es un término que utilizan también los médicos. Leucocitos y otras células de inmunidad o glóbulos blancos es parte, no se olviden, de la inmunidad y del recuento diferencial. Ya, hasta aquí no sé si tienen una pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. Dime, Y Esther. en el caso de las enfermedades autoinmunes, ¿cuál es el mecanismo de estas? Ya que usted dijo reaccionan. Uh-huh. Y en el caso, pues, de las enfermedades autoinmunes, ¿cómo sería el mecanismo de las inmunoglobulinas, anticuerpos? Justo eso iba a entrar en este momento, respuesta inmune, el mecanismo inmune, pero vamos a hablar. No sé si alguna otra pregunta acerca de esto, de la clasificación, de la parte del sistema inmune. Está claro hasta ahí, ¿no? Parte del sistema inmune. Pero ahorita vamos a hablar del mecanismo inmune siempre. Ya, entonces, un signo clínico que sería evidente de que el sistema inmune está comprometido, ¿cuál sería? Signo clínico hacia la vista, quieres decir. O sea, signo clínico, al examen físico, ¿sí? Sí, sí. Uh-huh. Por ejemplo, a ver, hablando de la señora de ayer, directamente, incluso la vieron primero la psicóloga y la trabajadora social, es un equipo que trabajamos allá, ¿no?
Entonces la psicóloga y el trabajo social, una de ellas vino muy asustada y me dijo, la señora que está en este momento con nosotros en la entrevista está embarazada, me dice, ¿no? Claro, a ver si si dice que está embarazada, yo siempre pido las pruebas, ¿no? De embarazo, todo eso. Además, siempre se pregunta, y es muy importante esto, y les dije también a ustedes en la historia dietética, el último periodo menstrual, ¿no? Entonces, pero a ver qué pase, le dije, ¿no? No hay problema, después me la manda. Pero cuando la trajo, si hablamos del examen físico mismo, se ve que esta señora no tiene una buena inmunidad a leguas y se ve también un niño desnutrido. ¿Por qué? Porque le ves la piel bastante, como les digo, como tipo escamativa a la señora, en una piel reluciente, como de una persona sana. Después le tomé la presión y mi tensiómetro bailaba en su brazo. O sea, era una delgadez extrema. ¿Ya? Después le vi el cabellito seco, ¿no? Bastante seco, parece que incluso se le cae mucho porque ya una parte no tenía de adelante. Entonces, ahí nomás se ve que ya la señora tiene una inmunidad baja, obviamente, ¿no? Con esos signos físicos, si tú quieres preguntarme. Y lo mismo pasa en un paciente con desnutrición, lo mismo. En Esperanza, por ejemplo, los que estamos rotando no me han dicho nada todavía, porque parece además que se han ido ya esos niños, a propósito, no los he visto. Pero tenía 2 niños con esas características, ¿no? Parecían gorditos por la pancita elevada, como esta señora, ¿no? La pancita lo tenía elevada, pero los demás no. Pero si tú le ves al niño, está un poco pálido. Y hay una cosa que les dije, ¿no? Cuando hay déficit de hierro, incluso hay bastante irritabilidad en ellos, ¿no? Entonces siempre están irritables, como si les estuviera un escozor, no sé, que no tienen tampoco nada, como si tuvieran piojos o algo así, están irritables, quieren gritar, hacen sonar los dientes, o sea, es una parte, esto de baja inmunidad, ¿no? El niño no tiene apetito, no lo ves, está pálido, su cabello parece algodón, ¿no? Entonces, estos son signos, Esther, de baja inmunidad, de hecho, porque desnutrición es sinónimo de baja inmunidad, ¿sí? Y también, si entramos más allá, con lo que les he dicho en el examen físico, si encontramos ganglios, por ejemplo, linfáticos pronunciados, y a propósito he tenido un paciente así, joven, hace poco, debe ser mujer, de unos 32 años, e incluso tal vez por ahí, más joven. La cosa es que ella viajó, no sé dónde, llegó y dijo, tengo unas bolitas, me ha salido detrás la oreja, a la familia. Fue al médico ahí del centro, le dije, no, es papera, ¿no? Pero me ha dicho que es papera todavía, ¿no? Entonces, no pasó nada, pero la muchacha decía, no me desapareces. Y alguien parece que tenía un pariente y me dice que le habían dicho que vaya ya a la consulta. Vino a mi consulta, le toqué y eran ganglios, no era papera, ¿no? Entonces le mandé a hacer todos los laboratorios y estaban pues los leucocitos, había una leucopenia fatal. Y lamentablemente era un cáncer y en este momento lamentablemente ya no está con nosotros. Entonces son signos físicos así, que parecen a veces sin importancia, pero sí que hay que tener en cuenta. Muy buena tu pregunta, Esther. ¿Alguien más? Doctora, buenos días. Yo tengo una consultita. Estábamos mencionando sobre las amígdalas y yo quería saber cuál sería la razón por la cual se tendría que extraer las amígdalas, porque conozco muchos casos que personas que no tienen amígdalas. Las amígdalas, en realidad, Dios hizo bien las cosas, ¿no? Son parte del sistema de defensa, como les dije hace rato.
son parte del tejido linfoide, es una parte del sistema inmune. Yo particularmente, si me dirían que me haga sacar las amígdalas, no lo haría, no lo haría, porque además se ha visto efectos en esos pacientes que se han hecho sacar las amígdalas, no resuelven con eso sus problemas del sistema respiratorio de resfríos frecuentes, o sea, más bien tienen unas faringitis y laringitis fatales, ¿no? Entonces, tal vez veo yo, mira que es buena también tu pregunta, pienso que el médico lo hace esto para que no se enferme más frecuentemente de amígdalas, eso nomás sería la respuesta, pero con eso no estamos resolviendo más otra cosa, más bien estamos en contra de que el paciente adquiera una buena inmunidad. No sé si con eso te respondo. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? Bueno, la próxima clase voy a hablar más que todo de mecanismo inmune, inmunidad innata, congénita, adaptativa y adquirida, que es larguito, y parte de las inmunoglobulinas más y sus funciones. Lo dejaremos acá, vayan a repasar un poquito, ahorita está fresco. Me gustaría que lean ya un poquito sobre el sistema inmune en estos 15, 20 minutos. No sé, alguna bibliografía, alguna cosa, entren al internet. Me gustaría que un poquito vean también esto que les he pasado en este momento, que no se quede así y que estén claros esos conceptos. Bueno, y no saben si sigue el bloqueo y las marchas o no sé nada, no escucho noticias. No sé. Por mi zona, por Muyurina, por mi casa, siguen, han vuelto a cerrar. ¿Sigue? Entonces Sí. iré nomás con calma de nuevo, como ayer, no llegaré tarde. Entonces, repasen esto. Y mañana estoy diciendo, mañana es miércoles, ¿no? Estoy pensando tener clase mañana. Miércoles, jueves. El viernes no vamos a tener la clase directamente, sería lunes. El viernes, Lucía, justo contigo, estamos en la práctica de María Cristina, ¿no? Sí. ¿Cuál es la actividad que van a hacer? Eso le queríamos preguntar a usted, doctora, porque la Alicia Kimberly no nos dijo qué íbamos a hacer, ¿no? Como usted Pero ya conocen a sus pacientes. ¿Ya sí, conocen? ya conocen. Sí, ya los ¿Han entrado a sus historias clínicas? ¿Han revisado? Sí, ya tenemos sacado los datos, todo. Ya. Ya, entonces lo que voy a hacer es irme allá un rato y con ustedes la parte médica de las historias clínicas vamos a revisar. ¿Ya? Y me voy a tener que ir. Sí, Dime. le quería preguntar algo. La Alicia Kimberly nos dijo que le han dicho que vayamos en grupos pequeños porque se han alterado mucho los chicos el día viernes. Y eso le queríamos Ya. preguntar. Si podríamos ir 3 y luego 3 o cómo podríamos hacer. Porque Podría ser, pero entre ustedes dense tareas porque la cosa es terminar el informe. sí, Por ejemplo, si van 3 ahora, tendrían que hacer tal vez ya un taller, ¿no? Ya de una vez. Pero aquí ya estamos con poco tiempo, pero tampoco no es nada difícil, ¿no? Pueden hacer un taller al personal. ¿Ya han visto la parte del inventario con Kimberly? No creo, ¿no? Los víveres, todos les han mostrado, los menús. No, nada. no, Solamente han hecho peso y talla. sí, exacto. Solamente han hecho peso y talla, ¿no? Ya. Sí. Entonces, pueden ir 3 nomás. Vamos a hacer eso de las historias, vamos a ver cómo les ha ido. Ya tendrían que tener ya los diagnósticos de todos los chicos de su evaluación antropométrica, llévenlo el viernes y vamos a quedar nomás ya en el taller y en una receta o una o dos para que ya estén haciendo, vamos a programar eso, porque tenemos que terminar hasta fin de mes ya todo. ¿Ya? Ya, doctora. Ya, listo. Listo, gracias. Bueno, entonces hasta el lunes, chicos. Pensé que directamente teníamos que ir a clase mañana. Vean todo esto de inmunidad, vamos a terminar el lunes, ¿ya? Hasta luego. Gracias, doctora. Doctora, hasta luego. Muy bien, doctora, gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego, doctora.